Buenos días, bienvenidos a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, bienvenidos a Universum. Como pueden ver, el día de hoy tenemos un tema harto interesante, harto actual, una serie de técnicas nuevas en la biología molecular están generando un boom de descubrimientos y de teorías nuevas sobre el funcionamiento del genoma. Y eso se está aplicando mucho al estudio médico de los seres humanos. Vamos a hablar sobre edición genética. Para esto contamos con el doctor Fabián Flores Jasso. Él estudió investigación biomédica básica en esta universidad y en ese mismo programa realizó su doctorado. Ha realizado estancias en la Universidad de Massachusetts Medical School como postdoctorante. Él es personal del Instituto Nacional de Medicina Genómica y está adscrito al Consorcio de Metabolismo de RNA, que seguramente nos vas a decir de qué se trata este consorcio en algún momento. Sí, en algún momento. Entonces, te dejamos con el público. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por venir. Me encanta hablar en frente de jóvenes, no solamente viejitos como yo. Y me da mucho gusto que vengan de escuelas de bachillerato. De hecho, veo ahí que algunos de nuestros oyentes son de la preparatoria número 8, de la cual yo salí hace 20 años. Entonces, hola. Entonces, qué bueno. Y muchas de sus escuelas las conozco porque además de estudiar en esa prepa fui representativo del equipo de básquetbol. Entonces, conozco muy bien la Prepa 6, CCH Oriente, CCH Sur, Prepa 5. Los conozco muy bien, ¿no? Especialmente el gimnasio. Entonces, bueno, como ya les dijeron, hoy vamos a estar hablando de edición genética, ¿no? Y qué tiene eso que ver con la medicina iba a decir del futuro, pero pues casi es ya del presente. Entonces, quisiera, para comenzar, ahí se alcanza a ver, que levantaran la mano todos aquellos que tienen menos de 25 años, si ubican esta película. 1, 2, 3, 4. ¿Tienes menos de 25 años? No. A ver, otra vez, todos los menores de 25 años que sepan, que hayan visto esta película. 2, 3. Bueno, esta película salió cuando yo tenía 18 años. Yo estaba por entrar a estudiar mi carrera. Y se llama Gattaca. Entonces, es una historia de amor, es una historia de valor y es una historia de ciencia ficción. Bueno, en ese tiempo, cuando salió esta película, pues yo creo que muchos imaginaban que en algún momento del futuro la trama de esta película podría ser realidad. Bueno, hoy, 20 años después, estamos en el margen de que ustedes, los jóvenes, cuando lleguen a mi edad, tengan que lidiar socialmente con esta película, con la trama de esta película. Y eso se debe a la edición genética. Porque la edición genética, a pesar de que era una realidad científicamente hace 25 años, técnicamente era muy difícil de lograr. Había muchos errores, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces que se intentaba hacer en un laboratorio no funcionaba, y si funcionaba mal. Entonces, pero es por un descubrimiento que se hizo hace pues, aproximadamente unos 5 o 6 años, que esa historia cambió. Y hoy el futuro es totalmente distinto a lo que nos imaginamos. Es totalmente distinto al tiempo al que creímos que esto iba a tardar.
Entonces, los que no la hayan visto, véanla, por favor. Está muy buena, es una de mis películas favoritas. Es una de las pocas historias de ciencia ficción bien hechas. Sale este personaje y sale una actriz que se llama Uma Thurman. ¿Okay? A mí me inspiró, o sea, esta película inspiró a que yo me dedicara a lo que me dedico, y otras cosas, ¿no? Entonces, volviendo a la plática de hoy, ¿qué entendemos por edición genética? ¿No? Entonces, pues es muy sencillo. Existen genes, ¿no?, que son las unidades básicas de la herencia, que se transmiten de generación en generación y que nos dan los rasgos físicos y moleculares que tenemos. Son las instrucciones de cómo se supone que funciona molecularmente y fisiológicamente la vida, ¿no? El mayor entendimiento de los genes que hemos tenido ha sido, digamos, a partir de la secuenciación del genoma humano. El genoma humano, el primer draft del genoma humano se hizo aproximadamente en el año 2000, 2001, no estoy tan seguro, poquito después de la película que les mencionaba, y en ese tiempo, gracias, en ese tiempo, pues había muchos detractores del genoma humano, del identificar cuál era la secuencia del genoma humano. El genoma humano, bueno, y todos los genomas se componen de 4 letras, ATCG, ¿no? Y en realidad lo que se pretendía con ese megaproyecto era saber el orden de cada una de esas letras dentro de todo el genoma del humano, ¿no? Por ejemplo, ATCG, 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 TTCG, TC, así, ¿no? Y hay millones y millones y millones de letras en el genoma humano. Entonces la idea era secuenciarlo todo. Y había muchos detractores porque decían, bueno, ¿y eso qué? O sea, si secuencias el genoma humano, pues de todos modos no sabemos para qué sirven esos genes. No sabemos cuáles son los genes que hacen que desarrolles Parkinson, ni sabemos cómo funcionaría un gen que haría que desarrollaras diabetes. ¿De qué nos sirve saber la secuencia? Bueno, pues los que creyeron en ese proyecto decían, pues precisamente no sabemos, porque no sabemos la secuencia, ¿no? Entonces el primer paso para lograr eso es sacar la secuencia y empezar a estudiar esa secuencia, empezar a ver cuál es la estructura del genoma, dónde están los genes, están espaciados entre ellos, cuánto mide un gen, ¿no? Total que cuando se hizo el proyecto, que duró aproximadamente unos 10 años, se sacó el primer draft y entonces se empezaron a comprender muchas más cosas de las que no se sabía en ese momento. En primera es que aparentemente teníamos muchos menos genes de los que se había imaginado, ¿no? Se pensaba que se tenía al menos unos 100,000 genes. Y después del análisis del primer draft del genoma humano, pues se llegó a la conclusión de que más bien ese número, o al menos lo que entendíamos como gen, oscilaba alrededor de los 20,000, 25,000, ¿no? Más o menos. Y que más del 80% de todo el genoma aparentemente no tenía ningún gen. O sea, era DNA basura. Y se le dijo basura porque pues no se supo cómo ponerle en ese momento. Hoy, 20 años después, sabemos que ese DNA no es para nada basura y que más bien está lleno de información que todavía no hemos sabido descifrar, pero que estamos en proceso de descifrar. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, pues ha habido muchísimos hallazgos muy importantes, ¿no? Y ha habido inclusive piezas de arte interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta que les pongo aquí es una especie como de humano, ahí medio deforme, donde se le ve con una lupa mecánica su ADN, ¿no? En realidad, obviamente, no funciona así. Ahí sí yo creo que, a pesar de que esto sea una imagen de ciencia ficción, difícilmente, bueno, no quiero decir nunca, pero difícilmente en el tiempo en el que vivamos vamos a tener lupas que funcionen así.
pero quién sabe, ¿no? A lo mejor los que hicieron Gattaca pensaron exactamente lo mismo. Y ya ven. Entonces, lo que les quiero decir con esta imagen es, hoy hemos llegado a un nivel tecnológico en el que podemos detectar con alta precisión la secuencia genética de un organismo, incluido el humano. El proyecto del genoma humano tardó aproximadamente 10 años en realizarse y hoy tenemos la tecnología para secuenciar por completo el genoma de un individuo de novo en horas, con la nueva tecnología que hay, ¿no? Que hacen empresas tecnológicas. Entonces, eso ha abierto la posibilidad de, no nada más de hacer más ciencia, ¿no? Y de comprender mejor cómo es que funciona esto de los genes, esto de qué es lo que nos hace diferentes de otros seres vivos, ¿no? De otros primates, de otros mamíferos, de las moscas, por ejemplo. Y cada vez se complica más la historia de, bueno, pues es que pues aparentemente lo que nos hace diferentes es muy poco, muy poco. Lo que nos hace humanos es un porcentaje muy pequeño de todos los genomas. Y no es la cantidad, porque ahí las plantas tienen más ADN en cantidad, ¿no? Una vaca tiene más cromosomas que un humano, entonces tiene más información. Entonces, no es la cantidad, es cómo está organizada y los pequeños cambios aquí y allá, que todavía no acabamos de entender bien cómo es que esos pequeños cambios nos hacen como somos. Entonces, pero la tecnología ha avanzado bastante y ahora hemos llegado a un momento en el que uno puede por correo mandar una muestra de sí mismo, por ejemplo, escupir en un frasquito, mandarla por correo y por correo electrónico nos llega un link para descargar información acerca de nuestra información genética. Esa empresa, la empresa que se dedica a eso, la empresa más importante que se dedica a eso, déjenme corregir, se llama 23 y yo, 23 and me. ¿Quién me dice por qué 23 and me? ¿Quién intuye por qué? Porque hay 23 cromosomas, ¿no? Bueno, en realidad hay 46, pero 23 vienen del padre y 23 vienen de la madre, ¿no? Entonces, esta empresa se llama 23andMe. Y lo que ellos hacen es vender lo que ellos hacen es mandar por correo este paquetito, que es aproximadamente pues del tamaño de un paquete de galletas, con esta cosita adentro. Bueno, con esa cosa adentro, que es una especie como de matraz de plástico, donde uno escupe. Y luego lo tapa con una tapita que viene adentro, cierra la caja y lo manda por correo. Esto pasa en Estados Unidos, ¿no? Y también ya en otras partes del mundo. Después de algunos días, esta empresa les dice algunas cosas de ustedes, por ejemplo, su ancestría, ¿no? Les dice si son mitad asiáticos, mitad africanos, 25% vikingo, 10% romano, ¿no? Les dice toda esa información. Y además, tienen ahora una especie de permiso por la FDA para decirles cuál sería la probabilidad, dada su secuencia genética, que ustedes desarrollaran cierta enfermedad, si no es que ya la tienen, ¿no? Entonces, esta empresa se hizo muy famosa en Estados Unidos porque el test de detección, esta cajita, cuando iniciaron labores, costaba $199, es decir, como 4,000 pesos mexicanos. Que no todo el mundo los puede pagar, pero algunos sí los pueden pagar, ¿no? Y a algunos les interesa saber esa información. Mucha gente es adoptada, mucha gente tiene parientes más viejos que uno que tienen cierta enfermedad o murieron de cierta enfermedad y uno quiere saber si uno también la va a tener, ¿no? O sea, no sé cuántos de aquí tenemos
parientes con enfermedad coronaria, cuántos tenemos con cáncer, cuántos tenemos con diabetes, cuántos tenemos... Y mucha gente quiere saber, ¿no? Hay mucha gente que no quiere saber, ¿no? Yo estoy entre las personas que no sé si quieren saber. Entonces, además de esta empresa, donde uno manda esta muestra y después de algunos días se le puede dar esta información. Esta información ha sido recopilada y estudiada por los últimos 40 años por la comunidad científica, pero es la acumulación de todo ese conocimiento que ahora se puede explotar de manera comercial, ¿no? Ahora, ¿significa 100% que si tienes una mutación en el gen BRCA vas a desarrollar cáncer de mama? No, no significa eso. Significa que tienes altas probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Si tienes esa mutación y eres mujer y tienes tantos años y además tienes un cierto estilo de vida. Pero no es seguro, ¿ok? Entonces, ¿por qué? No sabemos todavía. Esa información todavía está por descubrirse. Esa información todavía puede estar a lo mejor escondida en otro gen, en otra mutación, en otro gen que esté ocurriendo. Lo cual explicaría por qué mujeres que tienen mutaciones en el gen BRCA no desarrollan cáncer de mama. A lo mejor es por eso. Bueno, la historia que les vengo a contar hoy, digamos el boom de la historia que les vengo a contar hoy, tiene que ver con el descubrimiento que hicieron estas dos mujeres, Jennifer Doudna, que es la rubia de aquí, y Emmanuelle Charpentier, que es la morena de acá. Ellas dos trabajaban en un campo del conocimiento, que es lo que yo estudio en el instituto donde hago mi investigación, que es el mundo de los RNAs pequeños. Así como hay ADN, hay ARN. Y existen unas moléculas muy pequeñas de esos ARNs que se llaman microRNAs. En mi laboratorio estamos interesados en estudiar esos microRNAs. Bueno, estas dos mujeres estaban como inmersas en el estudio de esas moléculas pequeñitas. Y en algún momento, bueno, había, pues así como ellas son biólogas moleculares, y así como los biólogos moleculares, yo soy un biólogo molecular, estudiamos la molécula más importante de la vida, es el ADN, y la segunda más importante, bueno, que no me oigan mis profesores porque la segunda más importante es el ARN, ¿no? Pero para algunos la más importante es el ARN. A eso se le llama ser un biólogo molecular, que estudian esa molécula, ¿no? Y lo que sale de esa molécula. Entonces, ellas como biólogas moleculares, pues estaban interesadas también en la edición genética, en la edición genómica. ¿Por qué un científico estaría interesado en entender eso? Pues porque una forma de hacer investigación biológica es manipulando los genes. Digamos, si algún científico tiene alguna hipótesis sobre si un gen es importante para el desarrollo de cierta enfermedad o para alguna característica fenotípica de algún organismo, de una planta, de un ratón, del humano, de lo que sea, la forma más fácil de preguntar si eso es cierto es quitando ese gen, ¿no? Entonces, sin embargo, como ya les había dicho, la edición genética es extremadamente difícil, en términos técnicos, es extremadamente difícil. Entonces, pues siempre está en la mente de un científico que para poder hacer un experimento y poder comprobar cierta hipótesis, estaría re bien poder quitar ese gen y ver qué pasa, ¿no? En una célula crecida en condiciones in vitro, ¿no? Eso ahorraría un montón de tiempo, un montón de dinero, se descubriría más rápido lo que sea que se está intentando descubrir, pero pues no se podía. Bueno, estas investigadoras pudieron y entonces hicieron en condiciones in vitro, en el tubo de ensayo, utilizaron unas moléculas
provenientes de bacterias para editar genéticamente el ADN en un tubo, fuera de una célula. Era un ADN sintetizado químicamente, donde ellas sabían perfectamente qué secuencia era. Le pusieron estas moléculas, que ahorita vamos a platicar de ellas, y lograron editar con alta precisión lugares específicos de ese ADN in vitro. Muy rápido después de ese descubrimiento, este otro investigador, Feng Shang, del MIT, replicó el experimento, pero en células vivas de humano, en células vivas. Que era muy difícil imaginarse que si se podía hacer in vitro en moléculas sintéticas, pues a lo mejor también se podía hacer in vivo, en células vivas. Bueno, pues él hizo el experimento en células vivas de humano, crecidas en laboratorio. Y a partir de ahí se generó una controversia internacional en el mundo científico y tecnológico muy importante. Probablemente ha sido la controversia más interesante de los últimos 100 años. Y es que cuando Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna hicieron ese descubrimiento, en realidad hicieron ese descubrimiento, pero hicieron una especie como de invento. Inventaron el uso de esas moléculas de bacterias para editar in vitro material genético. La línea entre el descubrimiento y la invención es muy fina. Dado eso, solicitaron una patente de uso comercial de esa invención, descubrimiento. Y al mismo tiempo, bueno, meses más tarde, el otro investigador también solicitó una patente de uso comercial. No vamos a hablar hoy de patentes, pero ese es otro tópico muy, muy interesante. Y entonces se generó una controversia, porque la oficina de patentes de Estados Unidos, que era donde trabajaban estos investigadores, excepto Emmanuel Carpentier, ella trabajaba en Francia en ese momento, la oficina de patentes del MIT solicitó la patente, y la oficina de patentes de la Universidad de California también la solicitó. Pero el MIT está en la costa este de Estados Unidos y California está en la costa oeste. Lo raro ahí fue que no se comunicaron las oficinas de patentes y aceptaron la que llegó después, antes de la que había llegado primero, meses antes. Y se generó una controversia legal, porque justo también en ese momento cambiaron la ley en Estados Unidos. Y antes se le otorgaba la patente al primero que la solicitaba. Y la nueva ley que se interpuso durante ese tiempo en Estados Unidos decía que ahora era al primero al que se la dieran, no el primero que la solicitara. Entonces se la dieron al investigador del MIT, a Feng Shang, y no a Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier. Entonces, pero no se preocupen, muy probablemente el premio Nobel sí se lo van a dar a Jennifer Doudna y a Emmanuel Carpentier, ¿no? Girl Power. Aunque probablemente el máximo dinero se lo lleve Feng Shang y el MIT. Pero bueno, ya con todos los premios que ha recibido Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, yo creo que ya están más que contentas, ¿no? Las pueden googlear y pongan Jennifer Doudna y hay N.000 historias de ella. Ha dado TED Talks, o sea, es una celebridad en el mundo científico. Bueno, básicamente lo que hicieron fue hacer que en condiciones de laboratorio, bueno, no sé cómo se usa esto, en condiciones de laboratorio uno puede editar fácilmente en células in vivo el material genético. Entonces, pues eso era lo que se había estado intentando hacer con poco éxito. Y a partir del descubrimiento que ellas hicieron, pues se pudo hacer fácilmente, muy barato
y rápidamente y con una altísima precisión, altísima precisión. Tanto que hoy los laboratorios del mundo que no, disculpen, los laboratorios del mundo que no utilizan alguna forma de edición genética con CRISPR-Cas es como si no tuvieran tubos de ensayo, así, casi. Porque es muy fácil hacerlo, es tan fácil que es hasta peligroso que sea tan fácil, porque cualquiera lo puede hacer, cualquiera con muy pocos materiales de laboratorio en su casa lo puede hacer, ¿no? Entonces abre la puerta a que ocurran muchísimas cosas indeseables socialmente. Ya se estarán imaginando algunas. Entonces, básicamente cómo funciona esto es de la siguiente manera. En bacterias hay un sistema que es de defensa antiviral. Y ese sistema utiliza una serie de moléculas internas, proteínas de la bacteria, que se conocen como el sistema CRISPR. Bueno, ese sistema CRISPR tiene muchos componentes. Uno de esos componentes es una famosa enzima, es una proteína, que le pusieron Cas. Y de las Cas es la número 9. Hay muchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Bueno, la importante aquí para esto es la 9. Bueno, esa enzima utiliza, su función es ser guiada hacia el DNA por otra molécula, que es una molécula de RNA, que es la partecita morada que ven aquí. Y el DNA es el rojo. Bueno, por complementariedad, ¿se acuerdan de A va con T y G va con C? Bueno, por complementariedad, el ARN se hibrida con el ADN y la proteína Cas hace un corte en un nucleótido específico a cierta distancia y nunca se equivoca, hace un corte. Y luego, pues ya, es lo que hace. Bueno, lo que se les ocurrió a Jennifer Doudna y a Emmanuel Carpentier es, bueno, esta cosa hace un corte, pero luego, pues ya quedó cortado y ya, algo lo tiene que reparar, ¿no? Porque la bacteria vive, es un sistema antiviral, algo lo tiene que reparar. Entonces, lo que hicieron fue buscar otros componentes que pudieran reparar ese corte. Bueno, el truco está en que el corte no se repara como originalmente estaba, sino uno confunde al sistema y entonces ahora la reparación es errónea. Entonces dirán, ¿pero por qué quieres que sea errónea? Vamos a decir que nosotros le queremos quitar un fragmento de ADN a ese ADN, un pedacito, por ejemplo. No viene en el dibujo, pero imagínense que la flecha, esa flecha, está invertida hacia el otro lado, está invertida hacia arriba. Imagínense que ustedes lo que quieren es quitar la parte verde y dejar el fragmento como la parte de arriba. Lo que va a ocurrir es que si no engañamos al sistema, el sistema lo va a componer como estaba, porque así funciona, ¿no? Pero si lo engañamos, entonces no. Entonces, ¿cómo lo engañamos? Bueno, le metemos otra serie de guías, hacemos que el fragmentito que se cortó se corte y se vaya, se diluya entre la célula y se pierda. Y entonces el sistema de reparación, cuando llegue y repara, pues repara lo que ve. Y si le falta un fragmento, no lo va a ir a buscar, simplemente lo repara. Y así al revés. También, así como se pueden quitar cosas, se pueden insertar cosas o se pueden cambiar cosas, ¿no? Entonces, pues básicamente así es como funciona, a grosso modo. Después de este descubrimiento, que fue en el 2013, les digo, pues ha habido muchísima más investigación y ahora hay muchísimas Cas9, muchísimos sistemas de edición que funcionan bajo el mismo principio, ¿no? Hay algunas que cortan el ADN, pero no lo cortan en las dos hebras del ADN, lo cortan nada más en una.
y hacen lo que se conoce como un nick. Entonces hacen un nick. Ustedes dirán, pero ¿eso para qué? Vamos, eso sirve para otras cosas. Pues hay algunos que hacen un nick de un lado, hacen un nick del otro lado, y eso sirve para otra cosa. Hay algunas CAS que están modificadas, que ya las inventaron, donde no cortan, pero sí se pegan. Entonces, eso a alguien se le ocurrió como para decir, bueno, pues si es altamente sensible esta famosa CAS, pues yo le puedo poner una marquita verde a la CAS y donde se pegue, ahí está la secuencia que yo estoy buscando. Entonces, uno puede marcar de verde o de rojo, de amarillo, el genoma en un sitio y ver dónde está un gen, porque todo el genoma dentro de la célula está hecho una maraña y uno no sabe dónde están los genes. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones, muchísimas. Desde su invención a la fecha, me parece que hay como unas 1,400 patentes solicitadas, patentes. No nada más trabajos científicos de investigación, sino patentes. Eso significa que hay una patente de CRISPR-Cas, más o menos en promedio cada 3 días, una patente solicitada. Entonces, el futuro, muchachos, es brillante, muy emocionante, muy interesante. Por si están pensando en que quieren estudiar biología o medicina o investigación biomédica básica o biotecnología o etcétera, ¿no? Pero ese nuevo futuro que vamos a vivir va a ser diferente al futuro al pasado que nos tocó a nosotros, los viejitos, en donde la biología es la biología y es cosa de biólogos, y las leyes son las leyes y es cosa de abogados, ¿no? O la sociología es la sociología y no tiene nada que ver con la biología. No. Los cambios que está provocando la facilidad de la edición genética han trastocado otras disciplinas. Por ejemplo, las leyes, por ejemplo, la sociología y la industria, obviamente, ¿no? Y muchas otras. ¿Quién me diría rápidamente por qué? Sí. Porque se supone que tú modificando genéticamente lo que es una persona, entonces muchas cuestiones de razas también se tocan en ese punto, donde se malinterpreta que la edición genética se puede utilizar para básicamente discriminación. Pues más o menos, o sea, sí. Sí, hay muchos que podrían entenderlo así, hay muchos que podrían no entenderlo así, pero ¿dónde está la diferencia? ¿Quién tiene la razón? ¿No? O sea, ¿quién tiene razón? ¿Un papá que tiene una enfermedad que no quiere heredarle a sus hijos? ¿O la prevalencia de una raza? Porque a final de cuentas, bueno, pues somos mexicanos, somos mestizos, somos una mezcla, somos una raza, ¿no? Las enfermedades que tenemos están en nuestra raza. Si quitamos las enfermedades que tenemos, pues modificamos de alguna manera nuestra raza, ¿no? Nosotros tenemos unas enfermedades, nos gusta mucho la diabetes y la hipertensión, pero en Escandinavia probablemente no. Probablemente ellos tienen otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Quién decide dónde está la línea? ¿No? Entonces, el debate ha comenzado, es muy intenso, muy intenso. De hecho, uno de los dos investigadores que les comentaba, el Feng Shang, el que está en el MIT, después del descubrimiento de CRISPR en humano, él estuvo a favor de poner una moratoria en el uso del sistema CRISPR para editar el genoma humano en humanos. Porque, bueno, si se puede hacer in vitro, la siguiente pregunta es, ¿se puede hacer en un humano vivo? ¿No? ¿Podría? Pues uno en un principio puede decir, no, pero está muy difícil porque, a ver, ¿cómo metes ese famoso sistema CRISPR en el humano? Pues uno diría, terapia génica. Sí, pero ¿a dónde lo vas a dirigir? ¿Al hígado? ¿Al cerebro? ¿A los riñones? ¿Al hueso?
¿no? ¿Cómo le haces para dirigirlo ahí? Ah, pues no sé, se lo inyecto y a ver para dónde se va. Pero ¿y qué tal si se lo inyectas y ahí se queda todo y se le hace una bola aquí en vez de irse a donde se tiene que ir, ¿no? Ah, pues lo pongo en un vector viral, que ya se utiliza en terapia génica. Bueno, pero los vectores virales no necesariamente traspasan la barrera hematoencefálica. Entonces probablemente no llegaría a cerebro, si lo que quieres curar es Parkinson, ¿no? O, bueno, entonces que se vaya a pulmón, se queda ahí atorado, ¿no? No, bueno, pero es que cuando uno inyecta algo en sangre, lo más rápido que ocurre es que se va al hígado y luego a los riñones y luego ya se desecha, ¿no? Eso es lo más rápido que ocurre, en minutos pasa. Ok, bueno, entonces vamos a hacer CRISPR en células del hígado. Si ahí se va todo, pues a lo mejor podemos corregir algunas enfermedades en el hígado. Pues sí, efectivamente. Entonces, de las terapias génicas que hay, terapias con DNA y terapias con RNA, los órganos más socorridos, digamos, son hígado y riñones, porque ahí es donde primero se va el fármaco que se mete, ¿no? Bueno, entonces, para avanzar un poco más con la historia, rápidamente quiero desmitificar algunas de las cosas que sabemos sobre organismos genéticamente modificados y organismos transgénicos. Un organismo modificado con CRISPR, ¿qué creen que sería de los dos? Un organismo genéticamente modificado, porque con CRISPR le puedes quitar, le puedes poner, le puedes cambiar. Y un organismo transgénico, ¿qué es? Es un organismo que tiene genes de otro organismo, de otra especie, generalmente, ¿no? Transgénico, que también está editado, pero es el que tiene genes de otra, ¿no? Entonces, mediáticamente hay mucha mala información acerca de lo que hacen y no hacen los organismos transgénicos. Si son malos, si no son malos, si te lo comes, si no sé qué, Monsanto con cuernos, el diablo. En realidad, no, tenemos comiendo organismos transgénicos desde hace 20 años, ¿no? No ha habido reportes, ningún reporte, en que un organismo transgénico en realidad nos haga nada. Pero es que tiene genes de otro organismo. Bueno, pues sí, es que, adivinen qué, el organismo que se están comiendo, la manzana que se están comiendo, es otro organismo. Entonces, ¿por qué esos genes de esa manzana no te hacen daño a ti? ¿No? Pues uno, porque los digieres, ¿no? Es lo primero que pasa. Entonces, así como le digieres los genes que trae, los haces y luego aprovechas eso, pues también va a digerir los genes que posiblemente trajera de otro organismo. Es que eso nunca se había visto, ¿no? Te comes una manzana que tenga genes de otro organismo. Y si la manzana tiene gusanos y no se dan cuenta y le dan una mordida, ahí van dos organismos juntos. ¿Por qué no te hacen daño los genes del gusano? ¿No? Y así cualquier cosa que se coman. También tienen bacterias que atacan a las manzanas. También tienen virus que atacan a las manzanas. Pero esos virus y bacterias pues no necesariamente nos hacen daño a los humanos, ¿no? Entonces, la edición en animales, a pesar de que sea mal visto socialmente, en realidad nos da las medicinas que tenemos hoy. No tendríamos medicinas si no pudiéramos hacer experimentación en humanos, de hecho, en animales. De hecho, después de que hacemos experimentación en animales, también la hacemos en humanos, porque antes de que un fármaco salga a la venta, se tiene que ver cuál es el efecto, en humanos sanos, luego en humanos enfermos, y una vez que uno ve que a los humanos enfermos los cura un poco, ahora vuelve a hacer el experimento, pero con un montón de humanos enfermos. Y a eso se le llaman fases clínicas. Entonces, existen las fases clínicas, también hay experimentos en humanos. Entonces, está la prevalencia de la idea como de que, bueno, es que si la manzana es transgénica, tú ya no te la comes, sino más bien ella te va a comer a ti, porque es malévola o algo tiene, ¿no? Y gracias a Greenpeace que nos están defendiendo. Pues en realidad, no. Todo depende de cómo se vea. Aquí tenemos esta figura, dependiendo de dónde venga la luz,
Uno lo puede ver con un cuadrado o como un círculo, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? La única forma de saber es conocer, tener conocimiento sobre cómo funciona, para poder decidir si es un cuadrado en cierto ángulo o es un círculo en otro ángulo. Si no supiéramos que eso tiene esa forma, no sabríamos si es un cuadrado o es un círculo. La única forma es saber. Entonces, traten de saber lo más que puedan, chavos. Entonces, uno dirá, pero es que nunca antes en la historia se había hecho esta manipulación de genética, ¿no? Pues no. Una zanahoria silvestre, como existió originalmente, se ve como esta cosa. Y es incomible. Ahí, bueno, no funciona. El maíz original se ve así. Una fresa original se ve así. Un plátano parece más bien como una guayaba o como una guanábana, ¿no? Esto es un jitomate original. Entonces, es a través de la selección que hemos llegado a tener esas variedades. Antes no había edición genética y de todos modos ya teníamos bananas como las conocemos hoy, ¿no? Entonces, ha habido una selección muy importante. ¿Por qué eso está bien? ¿O por qué eso estaría mal? ¿Alguna vez han visto un plátano de verdad silvestre? No. ¿Dónde existen? Yo no sé dónde existen. Yo voy a la tienda y compro lo otro, ¿no? Que trae una calcomanía ahí. Entonces, ¿por qué dejamos que eso ocurriera en el pasado? Y entonces ahora los plátanos que conocemos son los amarillos, no los que parecen guanábana. El maíz que conocemos, al que tenemos acceso, el que sabemos identificar si lo vemos en un plantío o en la tienda, es el de mazorca verde con amarillo, no el otro. Y así sucesivamente. Entonces, todo esto se los digo para plantearles la siguiente pregunta. Esto ya lo vimos. ¿Sería, vamos a ponerlo en términos de bondad y maldad, sería bueno o sería malo tomarse una pastillita que trajera genes? Levante la mano. Bueno. Levante la mano. Malo. 1. ¿Sería bueno o sería malo no tomárselos, inyectárselos directamente? Levante la mano. Bueno. Pocos. Levante la mano. Malo. 1. ¿Sería bueno o sería malo editar bebés? ¿Sería bueno? Levante la mano. ¿Sería malo? Levante la mano. 2 ahora. Entonces, bueno, ¿por qué editar bebés sería malo? ¿Por qué editar bebés sería malo? ¿O por qué sería bueno? ¿No? A ustedes les va a tocar una era bien interesante y bien importante que va a definir el curso de la humanidad. O sea, me da envidia. En verdad, me da envidia. Pero bueno, a mí me tocó ver la película entera, ¿no? Ahora a ustedes les va a tocar darle el premio a los que hicieron la película y decidir si se le da o no se le da premio. Si son o no son héroes o son más bien villanos que plantaron la semilla en el futuro, ¿no? De lo que va a pasar socialmente. La decisión está en ustedes, hoy que tienen 17, 18 años, ¿no? Que van a entrar a la carrera y que van a escoger qué van a querer hacer. Nunca antes había sido tan claro, en ningún momento de la historia, el reto que tienen. O sea, el reto que tienen es maravilloso, maravilloso. Este investigador, He Jiankui, sin permiso absolutamente de nadie, editó los embriones de 2 bebés que nacieron el año pasado, según él. Gemelas. Lulu y Nana. Con la idea de remover y editar, o remover o editar, un gen
apodado CCR5. La idea es que, editando ese gen, uno previene el VIH, la malaria y el cólera. Es un pensamiento bello, ¿no? No lo que estaba queriendo hacer daño a nadie. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos todavía cuáles son los alcances ni las implicaciones de todas las cosas que pueden salir mal con CRISPR y Cas. No sabemos. Bueno, busquen más sobre este individuo. Ya no nos da mucho tiempo de hablar de él. A lo mejor lo podemos dejar para las preguntas y respuestas. Pero bueno, habría que prohibir por completo la edición de genomas. En humanos, pues a lo mejor en humanos sí. En células pues no. Por ejemplo, estas son unas células de piel editadas que sirven para crecerse en cultivo, para crecer más rápido y para ser reemplazadas por piel normal. En animales, ¿está bien o está mal? Bueno, pues depende para qué se use. Estos son cerdos, genéticamente editados para que los órganos que tienen puedan ser trasplantados a humanos, porque a pesar de lo que uno podría pensar, los cerdos son los que más se parecen a los humanos y sus órganos se pueden trasplantar, pero inmunológicamente sus órganos se rechazan. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros editáramos cerdos genéticamente cuyo sistema inmunológico fuera compatible con el nuestro? Pues a lo mejor podríamos hacer un trasplante de corazón, ¿no? O un trasplante de riñón para todos aquellos que están esperando. El mensaje final es, muchachos, ¿qué queremos? ¿Qué queremos como individuos? ¿Qué quiere cada uno de ustedes? Yo sé lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué queremos como región? Es decir, lo que queramos en el Distrito Federal puede no ser lo que quieran en Toluca. Pues allá viven diferente. ¿Está bien? ¿No? ¿Qué queremos como país? Se están tomando decisiones bien importantes sobre el uso de CRISPR-Cas y sobre la edición genética, a los cuales México se está adhiriendo sin que nos consulten. ¿Qué queremos? ¿Queremos eso como país? ¿Queremos evitar CRISPR o queremos relajar todas las leyes y hacer CRISPR a diestra y siniestra? ¿Qué queremos? Tenemos que decidir, pero tenemos que decidir informadamente. ¿Qué queremos como raza? No hay mexicanos nada más mestizos viviendo en México. Hay en otros lados. ¿Qué queremos que ocurra con nuestra raza? Queremos que se mantenga, que se borre, que se cambie ligeramente, que se modifiquen algunas cosas. No queremos tocar absolutamente nada. ¿Qué queremos? ¿Y qué queremos como humanos? ¿Qué queremos como humanos? ¿Queremos llevar a los humanos a cambios o no queremos absolutamente ningún cambio? Y no estoy hablando de cambios benéficos o malos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Les recuerdo mi nombre, yo soy el doctor Carlos Fabián Flores Caso y me pueden escribir ahí y soy un ávido Twitter. Muchas gracias. Bien, pues gracias por la charla. Vamos a iniciar la ronda de preguntas, pero antes tenemos que hacer un anuncio. Tenemos 2 pases dobles para visitar Universum. Para aquellos que nos están siguiendo por internet, si contestan la siguiente pregunta en nuestra cuenta de Facebook, Ciencia a Distancia, se van a ganar 2 pases dobles. La pregunta es, ¿cómo se llaman las gemelas editadas por CRISPR? Si pusieron atención, pescaron seguramente esos 2 nombres. Y entonces voy a iniciar con una pregunta que nos llegó por internet. Teresita Guevara, creo que nos está viendo desde Irapuato, quiere saber, ¿hay algún efecto secundario en el uso de CRISPR? Esa es buena pregunta. No sabemos.
O sea, no sabemos. Miren, debe de haber, pero apenas se está comenzando a descubrir cuáles son todos los efectos, al menos genéticamente, adversos a el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, el uso de CRISPR y Cas es muy efectivo y muy preciso, ¿no? Pero el genoma es tan grande, pero tan grande, que sitios en el genoma con las mismas secuencias que uno quiere utilizar para los genes se replican en muchos lados del genoma. Entonces, uno puede efectivamente editar la región del gen que uno quiere, pero muy probablemente, por pura probabilidad, también en esa región existen otros lados. La pregunta es, ¿también se editaron esos otros lados? Y si algo pasa. Es muy precisa, pero todavía hay, digamos, blancos Sí. en otras regiones que Sí. tal vez no queremos. Correcto. Correcto, gracias. Voy a iniciar la sesión de preguntas con Colegio Carol Borg. Quiero verificar si en Colegio Carol Borg hay alguna pregunta o comentario. Si nos activan su micrófono en Carol Borg. Oh, nada más díganos si sí o si no. Se dice ahí no, verde con... no, muchas gracias. Correcto. Bien, en un momento regresamos con ustedes por si se deciden a preguntar. Voy a pasar a CCH Oriente. Quiero verificar si en CCH Oriente, aunque los tengo un poquito congelados, hay alguna pregunta o comentario. Si nos activan su micrófono en CCH Oriente. Si nos activan su micrófono. Bueno, Sí, adelante. Sí, adelante CCH Oriente. Buenos días. Mi nombre es Arale y estoy estudiando sobre la inmunoterapia en el cáncer. Y me gustaría saber cuáles serían las repercusiones que podría tener la edición genómica en el cáncer. Ese es muy buen punto. Pues son muy promisorios porque la edición genómica en cáncer en realidad no se hace directamente sobre un humano, sobre un individuo, sino la edición genética se hace primero en células del sistema inmunológico y esas células del sistema inmunológico se pueden programar con CRISPR, por ejemplo, para que ahora ataquen las células cancerosas. Y lo mejor de todo que es uno de los campos más promisorios, es que antes de metérselas al individuo que tiene cáncer, esas células editadas se pueden checar, pero hasta el infinito, para ver que funcionen exactamente como uno quiere y que no haya habido ediciones genéticas en otros lados. De hecho, ya hay terapias muy poderosas, modernas, que están encaminadas a eso y que están funcionando muy bien. Pueden básicamente erradicar leucemias. Sí, eso es muy promisorio. Gracias, CCH Oriente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que tenemos... ¿Alguna otra pregunta en CCH Oriente? Veo que los jóvenes de Prepa 6 están ávidos por preguntar, levantando la mano. En un momento vamos con ustedes. Bien, entonces parece que ya no hay preguntas en CCH Oriente. Les pido por favor cerrar su micrófono. Voy a Prepa 6. Si activan su micrófono Prepa 6 y nos dicen si hay preguntas o comentarios. bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, tengo dos preguntas. Bueno, me gustaría, pues, específicamente porque como está más relacionado y está más próximo a estas tecnologías, la primera pregunta que tendría sería, en su opinión, ¿usted considera correcto modificar las células de la línea germinal? O bueno, sí, se hablaría como de la edición del genoma humano para combatir enfermedades como VIH, fibrosis quística, leucemia.
Sí, un punto muy interesante, línea germinal Sí. y células somáticas. Sí, mira, yo soy de la idea de siguiente. Hoy por hoy no entendemos cuáles son todos los alcances y todos los limitantes del sistema de CRISPR, ni ninguno de los otros sistemas para editar genes. Entonces, hoy por hoy, yo diría que editar la línea germinal es un error. Por ejemplo, en el caso el investigador chino que editó los embriones para que nacieran las gemelas, creo que eso fue incorrecto, porque todavía no entendemos bien cuáles son todos los alcances de la tecnología. Pero en algún momento sí vamos a saber. Entonces, lo que creo hoy es incorrecto, estoy seguro, se va a modificar en el futuro, donde sepamos tanto que yo creo que lo incorrecto sería no hacer nada, ¿no? Entonces, por eso lanzaba las preguntas. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos hoy y qué queremos mañana? Probablemente lo que queramos mañana es diferente, dado el conocimiento que se genere, ¿no? Pero definitivamente el conocimiento que tenemos hoy no es suficiente como para empezar a editar la línea germinal. Gracias, Prepa 6. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Puedo realizar otra pregunta? Sí. Bueno, la segunda pregunta sería que también su opinión, ¿no tendrá una aproximación o no cree usted que se deba hacer como una regulación aquí en México o pues bueno, una regulación internacional para evitar lo que se plantea como la tecnología de potenciación y que exista como que al editar a los organismos pues existe esa disyuntiva de cuáles son superiores o cuáles son inferiores? Esa es muy buena pregunta y tiene justo que ver con lo que queremos. Lo que creo que debería de ocurrir es que la sociedad civil tendría que estar más involucrada en esto. Obviamente es difícil. Nuestra educación en México pues es de un país en vías de desarrollo. No todo el mundo sabe de esto. Básicamente lo saben, pero estudiantes que les interese la ciencia y la tecnología o que estén encaminados a ello, ¿no? Probablemente alguien que estudie Derecho, pues dice, no, esto de los genes a mí qué me importa, ¿no? Sin saber, muy probablemente, que se necesitan conocimientos en leyes muy firmes y en tecnología como para poder, ya sea o permitir o prohibir, ¿no?, el uso de estas tecnologías para, lo voy a poner entre comillas, mejorar una raza, ¿no? Entonces, la pregunta a la que yo vuelvo es, sí debería de haber un foro donde podamos decidir qué queremos. O sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Qué queremos como individuos? Probablemente uno diría, pues, ¿qué tal si se editan los genes y ahora ya ninguna persona va a tener el gen CCR y todos vamos a ser inmunes al VIH? Pues, estaría bien, creo, ¿no? Pero no sabemos qué otros efectos puede traer. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de las bebés que nacieron editadas, meses más o semanas más tarde del anuncio del nacimiento de estas nenas, también se hicieron un anuncio del descubrimiento que el gen CCR5, está involucrado en el desarrollo y potenciación de la inteligencia. Entonces, cuando se editó a las nenas, sin querer, probablemente también se les confirieron capacidades de más inteligencia. Entonces, pues a lo mejor eso es bueno para ellas, ¿no? Pero si hubiera sido al revés, ¿no? No sabemos. Entonces, todavía no sabemos. Por eso creo que es importante hacer foros. Gracias. Gracias, Prepa 6. ¿Alguna última pregunta o comentario en esta ronda? Si nos activan su micrófono en Prepa 6. ¿Alguna otra pregunta o comentario en Prepa 6? Sí. Bueno, es una duda un tanto específica sobre la mutación CCR5, que hasta donde tengo entendido es una de lesión para receptor de membrana, específico para virus, porque es la forma que utiliza el virus de VIH para entrar en las células
pero justamente no entiendo qué relación tiene con la bacteria del cólera. Lo que pasa es que al ser un receptor, pues muchas bacterias y muchas otras, ¿qué más era? ¿Era cólera? Malaria y VIH. Forzosamente virus y bacterias y otros patógenos para poder, muchos de ellos, para poder tener una influencia sobre el organismo que los está hospedando, tienen que introducir de alguna manera su material genético. Y esto lo hacen a través de receptores que están en la membrana. Se anclan a ellos y a través de esos meten su material genético. Entonces, pues probablemente tiene que ver con eso, ¿no? Gracias, Prepa 6. En un momento regresamos con ustedes para más preguntas. Voy a pasar con tus ex compañeros de Prepa 8. Vamos a Prepa 8. ¿Habrá preguntas o comentarios en Prepa 8? Aunque bueno, no son compañeros míos. Bueno, mis compañeros están ruquitos en algún lugar. Hola. Adelante, Prepa 8. ¿Sí me escucha? Sí, si hablas un poquito más fuerte, por favor. Ok, bueno, conocemos que la terapia genética es la revolución del tratamiento de nuevas enfermedades, ¿no? Solamente nos había comentado sobre la estrategia in vivo, pero quería ver si usted me podría dar como su comentario general sobre la estrategia ex vivo y la estrategia in situ. Pues mira, no estoy familiarizado específicamente con esas estrategias, pero por cómo lo dices, la estrategia, yo diría, la estrategia ex vivo es como lo que mencionaban sobre hacer terapia como para leucemias, donde sacas células del organismo, las editas afuera del organismo, compruebas que hacen lo que crees que van a hacer y ahora las metes. Entonces, ese sería ex vivo. En vivo es directamente metes el fármaco en el organismo. ¿Es a eso a lo que te refieres? Sí. ¿Hola? Sí. Sí. Pues digamos sería eso. Correcto. Gracias, Prepa 8. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, ya no, muchas gracias. Okay. Correcto. Vamos a las preguntas en la sede local, pero antes nos llegaron más preguntas desde Irapuato. Luis Felipe, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato, quiere saber si tienes noticias del científico chino, qué ha sido de él después de esta andanada de críticas a su trabajo. Lo único que sé es lo que sale en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, yo no lo comenté, pero después del anuncio de la edición de los bebés, la historia fue así. Este anuncio se dio el 25 de noviembre del año pasado, o sea, está calientito todavía, 25 de noviembre. El 28 de noviembre, los científicos, bueno, comúnmente los científicos nos reunimos y hacemos congresos científicos donde hablamos de las investigaciones más recientes que tenemos, ¿no? Entonces hubo un congreso, que era el Congreso Internacional de Edición Genética Humana, en donde él iba a dar una conferencia. Y en la conferencia anunció que había editado. Entonces fue, pues como se lo podrán imaginar, fue un shock para todo el mundo, ¿no? Tanto así que en ese mismo día, la universidad en China donde trabajaba, le quitó el derecho a entrar a su laboratorio, ya no podía hacer investigación, y se iba a hacer una investigación profunda para ver cuáles habían sido los alcances y quiénes habían sido todas las personas que habían estado involucradas en esta manipulación genética, porque aparentemente no pasó por ningún comité de ética esta acción. Días más tarde, cuando regresó a China, no lo dejaban salir de China y lo tenían como asegurado, ¿no? Después se dijo que estaba desaparecido. Y pues con mucha razón, imagínense, ¿no?
si alguien hace un anuncio así y pues hay gente que quisiera por ese anuncio hacerle daño, pues incluso su vida podría hasta correr peligro. Entonces lo pusieron bajo custodia, ¿no? Después se dijo que estaba desaparecido, ¿no? Después salieron otros investigadores que estuvieron involucrados con él. Uno de ellos es un premio Nobel de la universidad donde yo trabajé en Estados Unidos, que sabían del intento que se iba a hacer con estos embriones que después se convirtieron en bebés, ¿no? Sabía del experimento desde mucho antes de que se hiciera. Entonces, la investigación está en curso. Lo que sé hasta el momento es que estaba bajo custodia y algunas fuentes decían que estaba desaparecido, pero claramente hay muchas personas involucradas con esto, no nada más él, precisamente, ¿no? Vamos aquí a las preguntas locales. Aquí está la primera. Bueno, retomando todo esto del científico chino, pienso que lo de la investigación de la alteración, bueno, es que puede llegar a mucho y también eso ya afecta otros contextos, tanto como políticos, sociales, como usted lo mencionaba, sobre qué queremos. Bueno, ciertamente pienso que cada quien tiene su criterio sobre lo que es correcto, sobre lo que está bien, pero también pienso que el científico chino quería saber qué consecuencias causaba alterar los genes, bueno, en estos embriones que ya nacieron. Pero así como tenemos nuestras creencias en sí sobre qué es correcto y no, por eso fue muy atacado, porque también no sabemos ¿cómo se llama? ¿Qué va a pasar con las niñas después cuando crezcan y tengan su criterio? No sabemos si ellas hubieran querido que fueran alteradas sus genes o no, o sobre qué pasará cuando se reproduzcan, qué cambios va a tener en sí todo ese problema. Sí, o sea, el tema es vastísimo, obviamente, ¿no? Yo lo único que comentaría ahí, para completar tu comentario, es le diste al clavo en un punto. Bueno, la moral que tenemos en México es una, la moral que se tiene en Estados Unidos es otra, la moral que se tiene en países que no son judio-cristianos es otra, la moral que se tiene en países musulmanes es otra. Esto se hizo en China, en un lugar donde la mayoría de los habitantes son ateos, ¿no? Entonces, el entendimiento de la vida que tienen ellos es distinto al que tiene un católico en México, por ejemplo, a un católico además de Brasil, ¿no? En Brasil no necesariamente tienen la imagen de una virgen, en México sí se tiene, en China no, hay una comunidad cristiana pequeña, pero entienden de manera diferente. Entonces, quien más atacó el acto del científico chino fue el mundo occidental, no necesariamente en China, ¿no? Creen en otras cosas. Entonces, no sé, si eres musulmán no te debes de cortar la barba, ¿no? Tú no tienes barba. Entonces, las creencias morales musulmanas no irían contigo, ¿no? Yo tengo algo de barba, pero me la corté. Entonces, para alguien musulmán, yo estaría en falta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante definir como región, como país, qué queremos, ¿no? Y obviamente escuchar qué es lo que quieren otros países, ¿no? Y a ver cómo basan lo que ellos quieren y en qué se basan, ¿no? Para ver si nos conviene copiarles o no. Pero es importante decidir nosotros qué queremos, como individuos, como nación, como región, como humanidad, a varios niveles, ¿no? ¿Podrías ampliar el comentario sobre si están haciendo seguimiento a estas gemelas y qué tan estrictas? Las gemelas hasta el momento son anónimas. O sea, sería muy fácil, yo en algún momento pensé, bueno, pues sería muy fácil saber
si sí les hicieron CRISPR o no. ¿Y dónde cayó? Pues rápido que le saquen sangre y que vean. Pero, ¿en qué otros lados se hizo CRISPR, además del gen CCR5, ¿no? Pero estas gemelas son anónimas para sobreguardar su seguridad, ¿no? No se sabe, pero lo que sí se sabe es que así como hubo ese experimento, hubo otros experimentos en otros bebés que supuestamente también nacieron. Entonces, ¿cuánto tiempo van a tardar en el anonimato? ¿Quién sabe? ¿No? Bien, aquí tenemos más preguntas. Van a ser varias, disculpe, pero es que yo soy Marina Ordóñez, vengo de CCH Azcapotzalco y mi tema específicamente se basa en la fibrosis quística y sus tratamientos, como lo es la terapia genética. Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarle, ya que había hecho mención en los transgénicos, que eran organismos que también poseían ADN, pero que estos como que no hacían daño. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos organismos que no hacen daño a un organismo que entra en el cuerpo humano y que sí te hace daño? A ver, déjame ver si entiendo bien tu pregunta. En realidad yo no dije que los transgénicos no hacían daño. Dije que de todo el tiempo que hemos consumido transgénicos, no está reportado que hagan daño, ¿no? Científicamente yo tendría que decir, bueno, pues es que a lo mejor el daño que hacen los transgénicos no se ve en 40 años, se ve en 60. Bueno, pues todavía estamos en el tiempo, ¿no? Para seguir haciendo el experimento de si hacen o no hacen daño. La verdad es que no está comprobado que hagan daño. Y yo personalmente me inclino a pensar que salvo que tengan un gen ultra específico diseñado para que hagan daño, los transgénicos no van a hacer daño. Pero esa es mi opinión personal. Y tu pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre el transgénico que no hace daño y el qué? No, organismos en general que sí te hacen daño, porque por ejemplo mencionó que hay bacterias dentro de los alimentos y todo eso, pero hay otros organismos que también son bacterias y al momento de entrar al cuerpo sí pueden producirte cierto daño. Sí, o sea, ¿qué hace algo patógeno? ¿Qué diferencia un patógeno de un no patógeno? Bueno, la respuesta ahí es vastísima. Puedes estudiar 20 años de medicina y no necesariamente saber bien por qué. Todos son, mira, yo como biólogo molecular y pseudobioquímico, lo que te puedo contestar es que todo en la vida y todo en la materia son colisiones entre átomos y entre moléculas. Y esas colisiones a veces mantienen más afinidad que otras. Entonces, los organismos patógenos hacen colisiones, igual que los no patógenos, sus moléculas hacen colisiones con moléculas del organismo hospedero. Y a veces, la afinidad de esas colisiones, si se quedan más o menos pegadas, es lo que hace que se desarrolle la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues a nivel atómico, las colisiones y su afinidad. Ok, bueno, nos había mencionado también que habían medios por los que se iba guiando a los ADNs para poderlos modificar, que en este caso donde más se habían como hecho era en los hígados y riñones, pero ya se han intentado maneras para dirigirlos a otros lugares, como por ejemplo el pulmón. Sí, absolutamente. De hecho, por ejemplo, para poder introducir ADN en el pulmón, una de las estrategias es por la nariz, con spray, ¿no? Si tú quieres en ojo, inducir una transferencia genética en ojo, pues la forma más fácil es directamente con gotas. Esa es la forma más fácil, ¿no? Si quieres en la piel, la forma más fácil es crema, ¿no? Si quieres tejido muscular, que es uno de los más difíciles, pues directamente inyección intramuscular, ¿no? Hay algunos órganos hay algunas regiones que son difíciles, por ejemplo cerebro, pero también se puede. Y es que tenemos una barrera hematoencefálica que básicamente no deja que nada entre ahí, pero hay algunas cosas que sí entran por su tamaño, por su estructura, o lo que sea. Entonces hay nanopartículas sintéticas que traspasan la barrera hematoencefálica. Ahora, lo difícil no es tanto que llegue a un órgano, lo difícil es que llegue al tejido específico que está dañado, al tejido de la célula, porque la quimioterapia funciona para matar células cancerosas,
pero también mata todas las otras células con las que se encuentra, ¿no? Entonces por eso se te cae el pelo, la gente que recibe quimioterapia está tan enferma, ¿no? No es nada más por el cáncer que tiene, es por la terapia que están recibiendo. Entonces, si uno pudiera hacer que ese fármaco de quimioterapia no hiciera absolutamente nada en las células que no están enfermas y solamente matara a las cancerosas, pues ahí está la solución, ¿no? Pero no tenemos esa forma de hacer eso todavía. Bueno, con respecto a lo que pasó con el científico chino, sé si México tiene una postura de aceptación o de negación a la terapia CRISPR-Cas9. Sí, eso es buen punto. De hecho, hace 2 días acaba de salir una noticia en la que varios investigadores del mundo importantes en el campo de la edición genética, por ejemplo, el chino Feng Shang, Jennifer Doudna, Emmanuel Carpentier y otros, George Church del MIT y muchos otros, sacaron un comunicado donde ellos llaman a un moratorio, donde se unan países a prohibir de manera indefinida cualquier edición sobre células germinales, justo porque todavía no sabemos cuáles son los alcances, ¿no? Y eso acaba de salir hace 2 días. Entonces, muchas de estas como iniciativas, en algunos casos están reguladas o propiciadas por la Organización de las Naciones Unidas, a la cual pertenece México. Entonces, si hay una regulación a nivel internacional de países que estén en las Naciones Unidas, y México es uno de ellos, pues típicamente los países que son miembros se unen a esa moratoria. Entonces, yo no he sabido hasta el momento, porque ha sido muy pronto, o sea, tiene 2 días, no he sabido de algún comunicado, alguna postura oficial mexicana, pero no me sorprendería que México se uniera a este moratorio, ¿no? Bueno, ¿México tiene la suficiente infraestructura para realizar esta terapia? Sí, absolutamente. Pero específicamente, ¿qué lugares, o bueno, si usted conoce, si tienen las posibilidades para hacer esto? Pues en muchos de los hospitales, o sea, yo te podría decir casi en casi cada clínica de fertilidad, una de las cosas que catapultaron al sistema CRISPR a la fama es la facilidad con la que se puede hacer y lo barato como se puede hacer, ¿no? Como les decía, básicamente cualquiera en sus casas puede hacer esto. Entonces, cualquier clínica de fertilidad que tienen un microscopio, que tienen pinzas para agarrar los embriones, que tienen no sé qué, lo puede hacer, ¿no? O sea, básicamente cualquiera lo puede hacer. Voy a aprovechar esa pregunta porque el ITESI quiere saber el tipo de investigaciones que realizan en el INMEGEN sobre aprovechando CRISPR-Cas. Ok, sí, el tipo de investigaciones que hacemos en el INMEGEN, no se preocupen, no tiene absolutamente nada que ver con editar embriones ni editar humanos, ¿no? Las formas en las que se usa la edición genética con CRISPR es específicamente para investigación. Entonces, queremos saber cuáles son los genes involucrados en tal o cual enfermedad, queremos saber cuáles son los genes involucrados en tal mecanismo biológico, y para ello una de las tantísimas herramientas que usamos es CRISPR, ¿no? Es una de ellas. Básicamente lo que hacemos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica es entender mejor cuáles son los rasgos y cambios genómicos que tenemos los humanos y específicamente los mexicanos, desde mestizos hasta indígenas, para tratar de entender mejor cuáles son las enfermedades que desarrollamos y de alguna manera poderlas prevenir, si se pueden prevenir, a futuro. Es básicamente lo que intentamos en el INMEGEN. Y hay muchas líneas de investigación, desde Parkinson, cáncer de mama, cáncer de próstata, nutrigenómica, por ejemplo, ¿no? Cómo lo que te comes afecta a tus genes. Y hay muchos tópicos, ¿no? Podrían darse una vuelta en el INMEGEN. Bien, voy a regresar con las sedes remotas. Todavía tenemos conexión con Prepa 8. Quiero verificar si en Prepa 8 hay alguna pregunta o comentario adicional. Veo una mano levantada, Dice que pero no, que dice sí. que no.
No. sí. No, Ah, ok. muchas gracias, disculpa. Dicen Correcto. que sí, que no. Regreso entonces a CCH Oriente para saber si hay alguna última pregunta o comentario. Sí, hola, buenos días. Yo me llamo Fátima y estudio en el CCH Oriente. Tenía una pregunta relacionada al tema de los organismos transgénicos. Sí. Y haciendo un caso hipotético, ¿qué opinaría de que en un futuro se nos insertaran genes de animales para que nosotros tuviéramos ciertas ventajas? A ver, no entendí. ¿Qué opinaría de qué? Sobre la inserción ¿qué opinaría? de genes de otras especies para obtener alguna ventaja. Pues, miren, no les puedo decir que opino que está mal. O sea, yo juego básquetbol y entonces a mí me encantaría brincar como brinca un chita, ¿no? Me encantaría. Y si me dicen, mira, aquí están los genes, con estos genes vas a brincar como Michael Jordan, le sacamos los genes y te los vamos a poner a ti, yo encantado. Sin embargo, sabiendo lo que sé, no tengo la seguridad de que lo que sea que me vayan a poner me vaya a afectar. Sí. O sea, a lo mejor sí brinco un montón, pero a lo mejor me quedo ciego. O a lo mejor me da un infarto, ¿no? Entonces, pues no dejaría yo que nadie me metiera ningún gen, ni de un humano ni de un animal. Bien, gracias. ¿Alguna última pregunta en CCH Oriente? Sí, soy Frida. Y Adelante. ¿cuáles son los nuevos avances del mal llamado ADN basura? Perdón, no entendimos la última parte. ¿Podrían repetir un poquito más pausado? ¿Cuáles son los nuevos avances del mal llamado ADN basura? Ah, ok. Bueno, también podríamos hacer como un congreso nada más de eso. Lo que yo estudio son microRNAs y resulta que muchos de esos microRNAs provienen del mal llamado ADN basura. O sea, ese ADN basura resulta que pues tiene un montón de información y de ahí salen otras moléculas y que tienen esas otras moléculas tienen una función importantísima en la regulación molecular de los genes en una célula. Si uno quita esas secuencias, si uno quita ese ADN basura, la célula se muere. Entonces, pues esa es una de las novedades en el ADN basura. Que no es tan basura, sino que hay no es muchas tan basura. señales de regulación involucradas. Gracias, SH Oriente. Pasamos aquí a más preguntas en la sede local. Buenos días. Hace poco tuve la oportunidad de presenciar una charla con Francisco Mojica, que es uno de los precursores de la técnica en España. Y bueno, él mencionó, no profundizó en el tema, pero sí mencionó que había un tipo de resistencia a la técnica en virus. Me parece que sí era en virus. Pero ¿por qué se puede dar esa resistencia si se supone que se engaña al sistema? Esa es mi duda. Bueno, tendré que saber específicamente a qué se refería con eso. O sea, en realidad no... El ADN en cualquier organismo es el mismo para un humano que para un virus. O sea, los virus tienen ADN y tienen ARN. A veces, algunos tienen ARN, algunos tienen ARN. El ADN químicamente de un virus es idéntico al ADN químicamente en un humano. Entonces, no tendría por qué tener ningún impedimento. Ahora, probablemente, te digo, yo no estuve en esa plática, pero probablemente a lo que se refería es que si uno hace CRISPR-Cas o edición genética para evitar alguna infección de algún virus. Bueno, los virus son, a pesar de que no tienen cerebro, son muy inteligentes y han encontrado maneras evolutivamente para atacar las células que atacan, ¿no? Uno de esos mecanismos es la mutación. Por ejemplo, el virus de VIH es un retrovirus y tiene una alta tasa de mutación. Entonces, si uno evita que una partícula de un virus de VIH entre a una célula, nada impide que otra partícula mute y entonces ahora esa otra puede entrar a la célula y hace lo que hace, ¿no? Entonces, probablemente tenía que ver un poco con eso, pero es hasta ahí te podría contestar. Ampliando un poquito, el doctor Mujica
trabajó muy en el origen del sistema CRISPR de manera natural. Es un sistema de bacterias que genera resistencia a virus. Sí, a virus, a fagos. Sí. Y seguramente por ahí era el comentario del doctor Mujica. Vamos a más preguntas. Les recuerdo a las personas que nos siguen por YouTube, en nuestro canal Ciencia a Distancia, que nos pueden mandar las preguntas por el sistema de chat. Y invito a los jóvenes a que después de esta conferencia vean su participación en nuestro canal de YouTube Ciencia a Distancia. Retomando al pobre señor científico chino, Hip, ¿cómo esta experimentación sin regulación de forma política y social puede afectar a la mejora del procedimiento en un futuro? ¿Cómo puede hacer que, por ejemplo, no sé, lleguen a cancelar este tipo de avances precisamente por el tipo de repercusiones que pueda haber, ¿no? Hablando también de las modificaciones que puedan tener las niñas mutadas, ¿cómo puede esto impedir o puede impulsar, digamos, o sea, qué repercusiones hay de manera política y social por este experimento fuera de la ley? Igual, la respuesta a eso sería nada más una discusión de una semana muy interesante. Pues justo lo que ocurrió es, hay investigadores, hay científicos en el mundo que son de la opinión de prohibir por completo CRISPR. Ya, que se prohíba, ¿no? Y así se acabó el problema. Hay algunos que son de la opinión de no prohibir la investigación en CRISPR, pero sí prohibir la edición de embriones. Hay algunos otros que son de la opinión de permitir investigación en embriones, ¿no? Hay algunos otros que son de la opinión de permitir la investigación en embriones, in vivo, en humanos, en células, en todo. Hay algunos otros que hacen compañías de eso, ¿no? Y dicen, pues sí, y se los vamos a hacer. Y todo depende de las regulaciones legales que existan en cierto país. Hace algunos meses en México, ya no me acuerdo si son meses o años, pero hubo un caso muy sonado de un genetista chino también que vino a México a hacer turismo médico y entonces le ayudaron a una pareja a que naciera un bebé que tenía, hasta donde recuerdo, me parece que ADN de 3 papás y tenía mitocondrias de una persona que no eran los papás del bebé, ya no me acuerdo, tendría que revisarlo de nuevo. Entonces, a lo que voy con esto es que la declaración de este genetista fue, nos fuimos a México a hacerlo porque en México no hay leyes. Bueno, así lo dijo, porque él es un ciudadano chino que radica en Estados Unidos y la forma en la que lo dijo, con su mal inglés, así sonó. Y nosotros así lo tradujimos. En realidad no es que no tenemos leyes, sino que eso, que a ningún mexicano se nos hubiera ocurrido, pues no lo tenemos regulado porque no se nos hubiera ocurrido, ¿no? Es como si de repente yo dijera que quiero hacer una ley para que nadie viaje a Marte en México, desde México. Bueno, pues no es necesario hacer esa ley porque ni tenemos cohetes para Marte, ni tenemos nada. Pero ¿qué tal que en Estados Unidos sí hay esa ley? Elon Musk se viene con SpaceX a hacer un lanzamiento desde México a Marte. Entonces, no tenemos esas leyes porque no se nos habían ocurrido y no habíamos tenido un solo caso de alguien que quisiera tener esa idea siquiera. Entonces, por eso hago tanto énfasis en ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Hay que pensar en cuáles son las repercusiones. Y ahora, las repercusiones que podamos tener hoy no necesariamente van a ser las que tengamos mañana con el conocimiento que indudablemente vamos a generar como humanidad. Creo que tienen una pregunta muy relacionada. Ahorita regreso contigo. Ya estamos sobre el tiempo límite de la conferencia. Vamos a las últimas 3 participaciones. Ok, con referencia al qué queremos. Digamos que de forma regional se decide que sí se puede.
pero una persona, y se comprueba, digamos, ya bastante tiempo en el futuro, que sirve, pero está prohibida en un lugar, y esta persona quiere, pues, someterse al tratamiento, pero es imposible que llegue a este lado. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿O ya sería cuestión más política? No, pues yo creo, o sea, no sé. Se me ocurre lo siguiente, ¿no? O sea, dice, ¿por qué alguien no se puede hacer CRISPR a sí mismo? Bueno, pues todo el mundo es dueño de su propio cuerpo, ¿no? Hay gente que se hace aretes, ¿no? Muchas de las mujeres que están aquí, yo sospecho, no les preguntaron si les querían hacer un arete, simplemente sus papás se los hicieron cuando nacieron. Y la cultura es que, pues mejor hazle el arete ahorita, porque no le duele, o porque después le va a doler más, y ya no se lo va a hacer. Y además, nadie va a saber que es niña, ¿no? Si no le pones aretes. Esa es la cultura. Entonces, pero si en México estuviera prohibido que alguien usara aretes, pero alguien los quiere usar, pues lo más sencillo es yo me voy a algún lugar a que alguien me ponga un arete, donde sí se pueda. O sea, nada me impediría eso, ¿no? No sé si por ahí iba tu pregunta. Van las últimas preguntas. Aquí está. Buenos días, mi nombre es Diana y vengo de Prepa 5. Y mi pregunta es si se ha utilizado la edición genética para el tratamiento de enfermedades y si es así, ¿en cuáles ya se han implementado? Sí, la edición genética, o sea, no sé todas, pero te puedo decir al menos, o sea, VIH sí, leucemia sí. De hecho, todos los cánceres que tienen que ver con el sistema inmunológico, la edición genética es muy promisoria porque en un alto porcentaje funcionan y funcionan bien y extienden la vida de la persona muchos años más de lo que normalmente tendría. O sea, ya hay bastantes. Por ejemplo, inclusive con terapias con RNA, no nada más con CRISPR, sino terapias con RNA, la primera terapia con RNA a la venta al público, no en fases clínicas, a la venta al público, salió, si no me recuerdo, como a mediados del año pasado, donde ya uno puede, por prescripción médica, ir a la farmacia y comprar. Es una molécula de ARN para tratar una enfermedad rara que afecta al hígado. Y entonces a las personas les da una hipercolesterolemia y es hereditaria. Entonces, afecta al hígado. ¿A dónde se van los fármacos inmediatamente cuando uno se los mete? Al hígado. Entonces, pues era un blanco perfecto y funciona. Y, o sea, de hecho, en la universidad donde yo estuve trabajando en Estados Unidos y precisamente el laboratorio donde yo trabajé en Estados Unidos son los que el investigador, quien fue digamos como mi mentor, es miembro fundador de la compañía que hizo ese fármaco. Entonces sí hay bastantes. O sea, el futuro es muy, muy, muy promisorio. Todas aquellas enfermedades que estén provocadas por una mutación, por estos mecanismos de edición, se podrían corregir. En teoría sí. Aquí está la siguiente pregunta. Yo tengo la duda de, bueno, ya una vez, si este sistema CRISPR ya fuera ampliamente aceptado, ¿cómo cambiaría la variación intraespecífica de la especie humana si se editara la línea germinal directamente? O sea, bueno, a lo que me refiero es que, bueno, compartimos un mismo genoma y tenemos pequeñas variaciones individuales, pero ¿qué efecto tendría si a una misma población se le edita cierta región del genoma, la misma en todos? ¿Que tendría el mismo efecto o sea, ya a lo largo del tiempo todos llegaríamos a ser similares o se extinguiría el término de raza? Ah, ok, ya. Estás mezclando como varias cosas, ¿no? De atrás para adelante. La raza, la estirpe genética, no la da solamente un gen. La dan muchos cambios en muchos genes, muchísimos, ¿no? Y eso hace que tengamos el mentón más
cuadrado, que seamos más altos, más bajos, el color de piel cambie, el grosor de la piel cambie, o sea, la forma de la estructura ósea cambie. O sea, son muchos cambios en muchos genes, ¿no? Suponiendo que uno hiciera un cambio en un gen, un solo cambio pequeño que previniera X o Y enfermedad, eso no cambia la raza, ¿no? Para absolutamente en nada. Para poder cambiar una raza, primero tendríamos que definir lo que define a la raza, y eso no está definido todavía. O sea, no podríamos decir que el mexicano es el que tiene la mutación y o sea, así se les llama, el SNP, que son polimorfismos de un solo nucleótido, tal y 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 tal. Porque a lo mejor cuando los primeros españoles llegaron a México, bueno, a la vieja España, cuando ellos llegaron acá era más fácil definir, hubiera sido más fácil definir lo que era un mexicano en ese momento, pero hoy no. Hoy no es fácil poder definir lo que es un mexicano, y no es fácil poder definir lo que es ninguna raza. Entonces tendríamos que definir primero cuáles son los genes y los cambios que definen a una raza, como para ver qué porcentaje de ellos tendríamos que cambiar para que esa raza dejara de ser esa raza. Entonces, no es imposible, pero si ocurre algún día, pasarían muchísimas centenas de años. Seguramente la pregunta del joven va en el sentido de una edición genética de uso amplio a voluntad. Pues todos quisiéramos ser altos, fuertes, güeros, sí, de ojos azules, y eso a final de cuentas afectaría la diversidad genética de nuestra especie. Sí. Bueno, eso sería así, llegando al límite, exagerando. Así un escenario así extremo, ¿no? Apocalíptico. No lo sé. La respuesta simple y sencilla es no lo sé. Nadie lo ha hecho. Nadie. O sea, a varios se nos ha ocurrido, pero es muy difícil hacer algo así por el estilo. O sea, técnicamente ya en términos sociales y esto. Y otra es, hay algo que ocurre en la naturaleza que los biólogos aprenden perfectamente bien, pero que no se nos enseña a los que no somos biólogos. Yo no soy biólogo, ¿no? Mi esposa es bióloga y ella me lo recalca todas las veces, que es los organismos que ocurrieron en la naturaleza pasaron por un proceso que se le llama evolución, ¿no? Y esa evolución es prueba y error, prueba y error, prueba y error, selección, prueba y error, prueba y error, prueba y error, selección, 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 todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Y lo que conocemos hoy como vivo fue seleccionado por cientos de miles de años, cientos de millones de años, probablemente, ¿no? O sea, no salimos de la nada. Entonces, los genes que sufrieron todos esos cambios que dan lugar a lo que somos hoy y que entendemos como humano, son genes, y también en las plantas y en todos los otros organismos, son genes que han probado, que han pasado la prueba de la evolución. ¿A qué voy con todo esto? Que es más probable que un transgénico, al insertarse en una población, se pierda por completo a que se quede implantado ahí. Se ha intentado con especies de moscos para erradicar la malaria. Se han hecho ediciones genéticas en un montón de moscos, ¿no? Donde se les han quitado los genes que son importantes para la transmisión de la malaria, ¿no? Y se han soltado al ambiente. Y lo que pasa después de algunas semanas es que toda la población del laboratorio que se soltó se murió, pero no se murió mientras estaba en el laboratorio, se murió cuando la soltaron. Y es que cuando se empezaron a cruzar con los moscos silvestres, ese cruzamiento, esa meiosis del organismo modificado con el silvestre tiene mecanismos para expulsar lo que no pasó por la evolución. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero tiene mecanismos. Y entonces expulsan los genes. Y el gen o los genes que le faltaban a estos moscos para la transmisión de la malaria
los recuperan. Y entonces ahora la población que uno esperaba que después de ciertas generaciones los moscos se cruzaran y sus descendientes ya no transmitieran la malaria, pues no, no pasó. Y se ha hecho varias veces el experimento. Entonces, eso lo que prueba es que el miedo, por ejemplo, volviendo a los transgénicos, del transgénico que va a llegar y se va a sembrar y entonces ahora va a acabar con la especie silvestre y nos va a quitar el maíz mexicano que tanto adoramos, porque Monsanto nos vino a plantar la semilla transgénica, eso está probado, no ocurre. Lo más probable que ocurre es que esa semilla transgénica, si no se cuida y se deja ahí en el ambiente silvestre, no va a florecer, no va a crecer y se va a morir. Eso es lo que ocurre. Entonces, volviendo a esa pregunta, probablemente no pasaría algo así. Bien, ya estamos más que pasados del tiempo. Vamos a la última pregunta. Bueno, teníamos una pregunta ya respecto, por ejemplo, usted mencionaba que aquí en México pues no existe alguna ley en específico en el que puedas estar diciendo que está bien o está mal el estar haciendo una modificación genética. En este caso, por ejemplo, queríamos saber si existe como algún programa o algún tipo de consentimiento que tú digas, ok, yo sí quisiera que se pudiera hacernos algún tipo de experimentación o algo ya con consentimiento, obviamente, y ya tú, por ejemplo, siendo mayor de edad, tipo, por ejemplo, no sé, donación de órganos, ¿no? Que tú con un consentimiento, pues sepas que sí se puede, que es legal, y en este caso aquí en México, por ejemplo, si uno quisiera eso, ¿se consideraría legal o existe algún tipo de programa al respecto? Sí, esa es una pregunta compleja. No sé de ningún programa, mecanismo que exista actualmente como para ofrecer conocimientos informados y tú puedas firmar, ¿no? No lo sé. No dudaría que existiera, ¿no? En algunos hospitales, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, no dudaría que existiera en algunos o que se esté implementando en algunos. Sin embargo, tampoco me sorprendería que no hubiera absolutamente nada. Porque generalmente en México dejamos que esas decisiones las tomen primero otros países. Nosotros nos esperamos a ver qué pasa con esos países y luego nos adherimos a esas iniciativas, ¿no? Y la moneda sigue en el aire a nivel internacional. En el Instituto Nacional de Medicina Genómica tenemos un área de jurídico que se dedica a estudiar específicamente qué país ya está regulando la edición genética. Y por ejemplo, países como en Estados Unidos se decía en un principio hace 5 o 8 años que estaba prohibido toda la investigación en embriones. Ahora no. Ahora ya se permite investigación en embriones. Entonces, esas leyes a las que nos pudiéramos adherir nosotros como país también van cambiando. Entonces, mi invitación es a que si quieres saber más al respecto, te acerques al instituto con la doctora Garbiñe. Ella es experta en el campo en qué países tienen qué regulación y cómo difieren esas regulaciones. Bioética. Había dicho que era la última pregunta, pero nos llegó una pregunta muy interesante de las personas que nos siguen en YouTube. Salvador González quiere saber si la utilización de CRISPR-Cas en organismos completos no genera una respuesta inmune al momento de aplicarla. Qué buena pregunta. Sí, sí la genera. Y por eso sí la genera ocurren dos cosas. Lo más probable es que se vaya al final de cuentas, el sistema CRISPR-Cas es una molécula, es una proteína que va unida a un ácido nucleico que es el RNA. Y eso tiene que ir en un vehículo, tiene que ir en una partícula, nanopartícula, como para que al entrar al organismo, el organismo no se la coma, no la destruya, ¿no? Si no la destruyera, lo siguiente que va a causar es una reacción inmunológica. O sea, el organismo no nada más no la destruyó, pero bueno, ahora la ataca y genera una reacción. Entonces,
uno de los campos más excitantes, más emocionantes de la terapia génica y terapia con CRISPR y terapia con ácidos nucleicos, no necesariamente es que se pueden editar los genes. Eso ya lo sabemos desde antes de CRISPR, ¿no? Desde los 80s. Sino cómo hacemos que llegue a donde tiene que llegar. Cómo modificamos el vehículo. Cómo lo hacemos invisible al sistema inmunológico para que no haya una reacción inmunológica y entonces ahora nos vaya peor, ¿no? Esa es una de las cosas que investigamos en mi laboratorio. Cómo modificamos el vehículo que lleva adentro el fármaco, que lleva adentro el CRISPR, que lleva adentro el ADN, para que ese vehículo sea invisible y se vaya al órgano que uno quiere. Bien, pues con esto ahora sí terminamos la sesión. Muchas gracias. No nos queda No, de más que nada. agradecer tu conferencia con un aplauso. Gracias a ustedes. Gracias a las sedes que nos acompañaron y a las personas que siguieron la conferencia en nuestro canal Ciencia a Distancia. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal para que les lleguen anuncios sobre las próximas conferencias. Por cierto, había alguien que trabajaba cosas de tratamiento inmunológico del cáncer. En este periodo vamos a tener una charla al respecto. Gracias.